Me perdí en las estrellas. Para mí fue como un hábito salir a buscarte y encontrarte para besarte. Nuestras almas se encontraban tan distantes de la ilusión que tenían por mirarse, cautivarse, enamorarse. Abrí los ojos un instante. Al lado mío había una mujer que sonrió para tocarme y yo tocarle sin sentimiento. Fueron noches de deseo y los días corrían rápido. Me doy cuenta que ahora muero con el corazón frío. Vuelvo a cerrar los ojos para solo imaginar, estando en tu puerta sabiendo que eres real. Dime que eres real. El mundo donde vivo no puedo ya seguir. ¿Cómo poder me hace falta aquí? Dime que eres real. El sol brilla, amor, baila con la luna, pero no olvides que siempre estaré buscándote. Me perdí en las estrellas. Para mí fue como un hábito salir a buscarte y encontrarte para adorarte. Nuestras almas se encontraban tan distantes, se aferraban a algo que no conocían. Me pregunto si también tú lo hacías. Vuelvo a cerrar los ojos para solo imaginar, estando en tu puerta sabiendo que eres real. Dime que eres real. El mundo donde vivo no puedo ya seguir. ¿Cómo poder me hace falta aquí? Dime que eres real. El sol brilla, amor, baila con la luna, pero no olvides que siempre estaré buscándote. El sol brilla, amor, baila con la luna, pero no olvides que siempre estaré buscándote. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Tu Match con Marisa. Vamos a iniciar hoy, 7 de febrero, un programa muy padre, hablando acerca de los miedos y cómo utilizarlos. ¿Cómo utilizas tú los miedos? ¿De qué forma te afectan y cómo los estás utilizando para salir adelante, para a lo mejor afrontar situaciones? O si es que te retraes y mejor dices, no, mejor no quiero salir a la vida. Hay una frase por ahí que dice, paren el mundo que me quiero bajar, ¿no? Porque te da miedo, porque hay miedo, el miedo te inmoviliza. Entonces, hoy vamos a hablar justamente de eso, porque la verdad es que, bueno, para empezar estoy muy contenta y quiero contárselos abiertamente. Hoy es mi cumpleaños, estoy muy contenta porque hoy es mi cumple y estoy festejando ahorita 46 añotes, en donde les voy a platicar porque para mí es muy importante hablar de este tema del miedo, porque fíjense que hubo un tiempo en donde a mí me daba así terror cumplir años. O sea, cumplir años para mí era, era un momento confrontante, porque me gustaba cumplir años, pero no quería envejecer, ¿no? Y yo creo que a muchas personas tienen también como esos miedos de envejecer, de no ser tan joven, el miedo a la muerte. Hay alguien por ahí que me contó que su miedo a envejecer era porque no se quería morir. Y yo, pues te puedes morir ahorita. Fíjate que sales, te atropellan o chocas o no sé, te cae encima algo y te moriste. Entonces, de verdad, el problema no es al miedo al que le tienes, sino a lo que te enfrentas o a lo que no te quieres enfrentar por miedo al miedo. Es que es complicado, pero de verdad, vamos a empezar por el principio. El miedo es necesario, es necesario. ¿Por qué el miedo es necesario? Porque es una forma también de que te proteja. Pero ¿de dónde viene el miedo?
¿Cuál es la raíz de que vengan los miedos, no? Para empezar, cuando somos pequeños, la educación, la cultura, pero también las creencias que la gente tiene. La gente va viviendo situaciones a lo mejor que ni siquiera le competen, que no tienen nada que ver con su vida, pero ya traen una programación cultural y de educación y de familia que empiezan ahí a acrecentar esas situaciones que te van generando miedos, ¿no? Entonces, bueno, yo me di un poquito a la idea o he estado trabajando mucho en ese tema porque realmente yo creo que parte de que el ser humano no crezca, parte de que el ser humano se limite en su forma de aprender y de crecer para ser, es indudablemente el miedo a lo desconocido, el miedo a fracasar. De hecho, vamos a hablar acerca de eso porque estaba, algo que me queda claro es que desde que estamos pequeños nos empiezan a inculcar ciertos temores. Les voy a contar una anécdota que a mí me pasó cuando Frida era pequeña, mi hija la más, de las más chiquitas. Yo me acuerdo que un día llegó la señora que en ese momento nos ayudaba a las actividades, déjenme acomodar aquí porque ya tengo saluditos, pero ahorita, ay, qué lindo, mi Yuri Hayasaka me está mandando saluditos de cumpleañeros, gracias Yuri, el pastel y toda la cosa, muchas gracias Yuri, gracias por esos mensajitos, ya vi los happy birthday, y muchas gracias, estoy muy emocionada porque eh, hoy es un día muy especial para mí y ahorita sobre la marcha les voy a ir contando. Gracias, Yuri. Te mando muchos besos, amiguita hermosa. Y bueno, hablando de la cultura, yo me acuerdo que cuando Frida estaba pequeña, teníamos una señora que nos ayudaba en ese entonces en la casa, yo le decía que era mi asistente personal, a mi querida Lupita, que le mando muchos besos. Y en ese entonces me acuerdo que ella le decía a Frida, no, Frida, no hagas esto porque va a venir el coco y el coco te va a llevar. Entonces Frida hacía una cara así como de, coco no me, porque su abuelita de ella se llama Socorro y de cariño le dicen coco. Entonces, nosotros nunca le inculcamos a los hijos la idea de que tenían que tenerle miedo a los fantasmas o al famoso coco o que el diablo. Jamás les inculcamos la idea, en ese entonces ya a mis hijos los más pequeños, cuando mis hijos los grandes era otra historia, pero cuando los pequeños nunca les inculcamos esa idea de que tuvieran miedo a un ser o a un ente o a alguien para que hicieran las cosas o para que tuvieran el temor, ¿no? De que algo pasara en su vida. Entonces, no, ella no tenía como la idea de que los fantasmas existían, de que existía el coco, porque yo recuerdo mucho, les voy a contar una anécdota. Hoy va a ser día de anécdotas y sobre el tema porque yo creo que es bien importante cuando tú escuchas de otra persona cómo cuenta las cosas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, una ocasión, eh, me quedé con una idea de que mi mamá me hacía el comentario de que cuando yo era pequeña una vez el diablo se me cayó encima y me abrió toda la encía por dentro se me había abierto y entonces en mi mente era, el diablo se me cayó encima. O sea, y yo contaba esa historia hasta como entre incrédula y obviamente pues sí les creía a mis papás que el diablo se me había caído encima porque ¿por qué me iban a mentir a mí mis padres en ese entonces, no? Entonces cuando fui creciendo, resulta que cuando yo tenía más o menos, no sé, como 18, 19 años, una ocasión que llegué a casa de mis papás, y fíjense, lo más chistoso es que en ese entonces yo ya era mamá y llegué a casa de mis papás y un día platicando salió el tema de que no, que como la vez que se le cayó el diablo y no sé qué, y yo, esa historia ya la había escuchado tantas veces en mi vida que yo había estado aterrorizada de que existía el diablo, ¿no? Porque a mí me cayó el diablo y me abrió la encía. Cuando mi mamá empieza a contar
puse atención, estuve como atenta a qué se refería y cuando le dije, pero ¿cómo el diablo, mamá? ¿Qué pasó? Me dijo, sí, lo que pasa es que en la casa de a un lado del vecino tenían una tienda y entonces había un diablo. El diablo ese de los refrescos, el diablo de los refrescos, en el que ponían los refrescos ahí y yo lo jalé siendo niña y entonces se me fue encima y me abrió toda la encía. En ese momento entendí como si tú no le dices o le das bien la información a un niño, puedes afectarlo de verdad muchísimo. Porque yo ya era mamá, yo ya era una mujer, pues ya tenía 18 años, era muy joven todavía, pero como sea, era una persona que toda la vida hasta ese momento había pensado y creído que algo paranormal le había ocurrido y que el diablo vino y que le hizo daño y que estuvo. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que tenemos que tener mucho cuidado con los niños, explicarles bien, quitarles todas las telarañas o las creencias o lo que llegan a escuchar, porque ellos lo único que van a tener en su mente es la poca información que les llega y con lo poco que saben, hacerse unas historias impresionantes, porque yo vivía aterrada, de verdad. O sea, a mí me daba muchísimo miedo. Yo recuerdo que en ese entonces existía un programa que se llamaba La Mano Peluda, y todas las noches el papá de mis hijos la escuchaba, y yo nada más de escuchar, estar escuchando, me aterraba, o sea, era un miedo que yo no podía dormir, lloraba nada más escuchando nada más el programa, que era un programa de verdad bastante feo, pero ese tipo de cosas fueron las que hicieron como que yo dijera, cuando ya entendí que una mala información me llevó a tener miedos durante muchísimo tiempo, cosa que ya después fui quitando poco a poco de mi vida y fui moviendo y fui relativamente haciendo a un lado y entendiendo que hay cosas que tenemos que tener súper claras en la vida para que no sea una limitante para crecer, que no sea una limitante para seguir avanzando, ¿no? Entonces, les puse esos ejemplos porque desde ahí viene la educación, desde ahí vienen inculcados este tipo de eventos que nos llegan a causar ciertos traumas incluso y ciertos eventos que nos llegan a mover como para no atrevernos. Entonces, hay varias formas de identificar algunos miedos que son como los más continuos, porque obviamente todos tenemos miedo a diferentes cosas, pero les voy a platicar un poquito acerca de lo que les decía, la cultura o de la religión, incluso del gobierno, ¿no? O sea, el hecho, a los niños, cuando ven en la calle un policía, le dicen, no, es que ahora ya se ha dado mucho que le dicen, tenle más miedo a los policías que a los rateros, ¿no? Entonces los niños ahora ya se van con la idea de que ven un policía y dicen, no, es que los policías son malos, ¿no? Y entonces ahí empiezan ellos a generar miedos en un futuro de que si hacen algo, en algún momento puede llegar un policía y llevárselos y hacer, y la verdad es que la sociedad pues sí está así como que de cabeza pensando muchas cosas, pero en ese aspecto es irse dando cuenta qué es lo que les estamos inculcando a los niños, ¿no? El aprendizaje vicario, me encantó, ¿no? Porque lo captas observando a otras personas. O sea, hay personas que a lo mejor van por la vida diciendo, no, es que las arañas, le tengo terror a las arañas, ¿no? Y entonces cuando tú lo empiezas a identificar cuando eres niño, dices, es que las arañas son malas, ¿no? O si a lo mejor una persona tuvo un evento con un perro que lo mordió o que en algún momento estuvo agresivo y tú te quedas con la idea de que todos los perros son agresivos, ¿no? Toda la gente que hace cierta cual forma, de acuerdo a la educación que tuviste, todas las personas son iguales. Y esa es que vayas identificando cuáles son los miedos que te han ido limitando a ti en tu vida. Si han sido por la cultura, la educación, si han sido por la religión o por el gobierno o el aprendizaje vicario, que es lo que observas, lo que escuchas que dicen los papás, ¿no?
Ay, muchas gracias. Me siguen mandando mensajitos de los cumpleañeras. Ay, muchas gracias, Gaby R. Viva. Gracias porque siempre de verdad estás aquí muy atenta. Te agradezco mucho ese mensajito. Alfredo Garduño, gracias, muchas gracias, gracias por el mensajito. He estado recibiendo muchos apapachos el día de hoy. Eh, estoy contenta de hacer hoy un programa con ustedes y compartir esta dicha que me da estar viviendo un año más de vida, muy agradecida. Y vamos a seguir con el programa porque todavía hay muchísimo que platicarles. Y ahorita, por supuesto, les voy a contar algunas anécdotas, que ya saben que a mí ni se me da. A mí ni me encanta contar anécdotas, ¿no? Otra que podría ser es el condicionamiento clásico, ¿no? Cuando alguien te dice, por decir en el trabajo, este ejemplo me encantó porque en el trabajo llegas y la gente te empieza a decir, no, es que el jefe es súper pesado, o sea, nadie lo aguanta, es una persona muy autoritaria, así que ten cuidado, no vayas a hacer algo que lo vaya a incomodar. Y tú por dentro estás pensando, pues si yo lo veo muy buena persona, o sea, yo no lo veo que sea nada autoritario, yo no veo que sea una persona intransigente, pero como toda la gente ya te lo dijo, tú ya te vas con cuidado en el trabajo pensando, es que el jefe es así y yo tengo que controlar un poquito cómo me comporto, porque si no, luego va a estallar y se va a poner, y entonces empiezas a tener miedo incluso de moverte en tu trabajo, diciendo, ¿qué tal si hago para acá y el jefe se enoja? Así nos pasa por la vida, la gente te va diciendo desde su perspectiva, desde su forma de ser, desde su forma de haber vivido, cómo es que ellos vivieron las situaciones, pero, pero el problema aquí está en que tú no te quedes nada más con la idea de lo que te dijeron, es qué hay más allá, de qué forma yo puedo investigar si realmente eso es algo que me esté generando a lo mejor un conflicto de miedo laboral o de miedo de la educación o de miedo de la cultura o las creencias que tenga la familia y que finalmente pues son sus creencias, porque a mí hasta la fecha nunca se me ha parecido ni un muerto, ni un fantasma, ni un duende, ni nadie. Y eso, a todo eso yo le tuve miedo muchos años, desde que era niña hasta que ya tenía una edad adulta joven, pensando en que ese tipo de cosas iban a aparecer algún día, y yo decía, el día que a mí se me aparezca un fantasma me va a dar un infarto, pero es el pensamiento que ya está condicionado en tu mente, ¿no? Ahora vamos a, perdón, es que he estado un poquito de la garganta, pero ahí voy. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tienes miedo? Lo que les decía hace rato, ahorita identificamos un poquito, me está pasando lo que a Lolita Ayala, Phil Barrera, o cómo era, pero bueno, dice, pero cuando el miedo, ¿en qué momento el miedo es necesario? Es necesario cuando tienes que protegerte. El miedo a veces sí es una alerta de que algo no está bien. Yo le llamo a eso a tu intuición, ¿no? La voz de tu corazón que te dice, por ahí no. En este momento, porfa, no vayas para allá. O activa tus antenitas de vinil, para que a lo mejor si estás iniciando una actividad o estás haciendo algo o estás conociendo a alguien y de momento esas antenitas de vinil te dicen, o tus antenitas de, yo les digo las antenitas de vinil del chapulín, pero es tu intuición que te dice, no es ahí, muévete, vete para acá, bájate del camión. Ese día les voy a platicar, les digo que hoy va a ser de anécdotas, porque a mí me gusta contar cómo yo he vivido las cosas, ¿no? Una ocasión iba subiendo a una combi, no, a un camión en la Ciudad de México. Ese día no traía carro y yo me acuerdo que subí como un poco atemorizada, o sea, yo sentía, algo sentía. Y en ese momento empecé a ver que muchas personas, yo me subí normal, al camión me senté normalito todo, y en eso veo que suben dos hombres y que algunas personas se comienzan a bajar del camión. Y en ese momento yo me quedé paralizada, o sea, de verdad, es de ese miedo que te paraliza porque no sabes cómo actuar, solamente lo estás sintiendo y dices, ¿qué hago, no?
Y me acuerdo que en ese momento lo único que pensé fue, "Ay, ayúdame Diosito, porque de verdad no sé si bajarme o no, si estoy sintiendo algo que no es". Y en ese momento lo único que pensé fue eh, poner atención a lo que estaba viviendo, pero estaba paralizada, o sea, de verdad tenía mucho miedo de que fueran a asaltar y yo estaba ahí, pero la intuición me decía, bájate, como si una vocecita me estuviera hablando diciendo, bájate, bájate. Y yo no me bajaba, y no me bajaba, de verdad, tenía mucho miedo, pero no me bajaba. En ese momento, yo digo que Dios me ama, siempre lo he dicho, Diosito me ama, o la vida, la energía, como le quieran llamar, para mí es exactamente lo mismo. En ese momento, uno de los cuates se paró junto a mí y tenía sujetado los dos, de donde te agarras para cuando estás sentado ahí, bueno, a un lado del camión, en los asientos, y estaba nada más viéndome, y el otro se acercaba y le decía, ya, ya, y yo así de, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? En la mente me decía, bájate, 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 pero no me bajaba. En eso el cuate se me queda viendo sin moverse, no hizo nada, nada más me veía, y volteo a verlo y le digo, ¿me permites bajar? Y me dice, ¿ya tan rápido? Y así como burlándose. Y le digo, sí, es que aquí bajo, porfa. Y me dice, ok, se da la vuelta, o sea, se me deja pasar más bien, me voy para atrás, bajo y todavía lo veo desde ahí que me estaba observando nada más viéndome y me dice, que estés bien. Y me bajé. Estuvimos algunas personas que se bajaron al mismo tiempo que yo, así pensé, ¿verdad que iban a saltar? ¿Iban a saltar? Sí, sí, yo creo que sí iban a saltar. Tomamos el siguiente camión, llegamos al metro y cuando llegamos ya había personas que habían estado en el mismo camión del cual me bajé yo y que nos dijeron efectivamente asaltar. Y en ese momento dije, wow, wow, hacerle caso a tu intuición. Cuando la intuición te está diciendo, hazlo, o ve, o quítate, o muévete, o no es para allá, o no es ahí, hazle caso a la intuición porque te lo prometo que te está avisando que algo no está bien. Y yo creo que a todos aquí en algún momento les ha pasado. Y si no, coméntenmelo, porque de verdad está padrísimo que compartan cómo efectivamente si tú le haces caso a tu intuición, te puedes evitar de verdad muchos dolores de cabeza, muchos malos momentos. No le hacemos caso a la intuición y la intuición sí nos avisa, sí nos dice, pero somos necios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el miedo? A veces protegernos, o la mayoría de sus veces eso es lo que hace. La intención, la finalidad del miedo es protegerte. Que ya después lo utilizamos para evadir es otra cosa. Entonces, cuando es excesivo, no permite el disfrutar de la vida. Y a eso voy ahorita, ¿no? Porque lo que les decía, como viene de la educación, la cultura y todo esto, en ese momento no lo ves así. O sea, lo ves como es parte de, déjenme ver, es parte de la educación y todo lo que te han inculcado a lo largo de toda tu vida son parte de los temores que te han dado en esta vida como herramientas para defenderte, para salir adelante, pero a veces los utilizamos para mejor no afrontar, ¿no? ¿Cómo afecta el miedo? Pues de muchas formas, pero yo creo que de las más fuertes que hemos vivido todos en algún momento es el agobio. Ese agobio que te da de cuando tienes miedo, dices, te sientes mal, el malestar emocional, el estrés. Si no sabes controlar bien qué es lo que está ocurriendo o gestionar todas esas emociones que te dan cuando llega el miedo, cada vez van a crecer más hasta llegar al insomnio, ansiedad, falta de autoestima, pérdida de confianza, inseguridad, vulnerabilidad y culpas. Si no sabes cómo gestionar tú los miedos, lo único que haces es acrecentarlos mucho más. Entonces, vamos a ir a un breve comercial y vamos a regresar para platicar un poquito cómo podemos gestionar esas emociones
que el miedo nos hace que no podamos a veces controlar y que a veces se desbordan y nos ocasionan de verdad tanto sufrimiento. Regresamos. En el mar, su manto cubre mi ciudad. ¿Quién pudiera parar la vida que avanza y se va? Se va, la he visto marchar, tan caprichosa y natural. En cada sensación que viví, que hoy quisiera recuperar, yo la quisiera contar, que he empezado un camino singular, me he jurado no volver la vista atrás, me he propuesto firmemente empezar, cumplir mi destino con pasión, donde el camino que empecé llevará, ciertos recuerdos ya no tendrán lugar. Cae la lluvia en el mar, mientras mi vida veo pasar gotas sobre el cristal, mi mente comienza a divagar. Se va, no quiere estar, sigue otros pasos, se marchó. Detrás de cada vez que he querido, siguiendo el compás del amor, yo la quisiera contar, que he empezado un camino singular, ya dejé viejos problemas atrás y guardé lo mejor para el final. Me he propuesto firmemente empezar, cumplir mi destino con pasión, donde el camino que empecé llevará, ciertos recuerdos ya no tendrán lugar. Pero no voy a ser yo quien la haga volver, la voy a conquistar. Hoy me he propuesto firmemente empezar, cumplir mi destino con pasión, donde el camino que empecé llevará, ciertos recuerdos ya no tendrán lugar. Ya estamos de regreso aquí en Tu Match con Marisa y pues muy contenta porque ya me escribieron quién más, Gaby R. Viva, muy buen tema, dice, ay, muchas gracias Gaby, gracias Alfredo, gracias por los mensajitos, las personas que nos están viendo, gracias por estar aquí, acompañarme en mi cumpleaños, hoy estoy contenta porque ahorita les voy a platicar cuáles han sido mis mayores miedos y con todo y eso aquí ando, ¿no? Entonces, hablábamos acerca de lo que ocasionan los miedos, ¿no? O sea, estábamos hablando acerca de lo que te pueden generar los miedos y cómo te limitan en tu crecimiento. Entonces, bueno, lo que decíamos,
se puede desencadenar hasta los insomnios, la ansiedad, falta de autoestima, pérdida de confianza, inseguridad, vulnerabilidad y culpas. ¿Quién no ha vivido con una chingada ansiedad que no te deja vivir? Con el insomnio. Yo les prometo que en mi vida había vivido nunca, ahora sí que valga la redundancia, nunca había vivido tanto esta situación de la ansiedad con el insomnio, con el estrés, como cuando me vine a vivir a playa, principalmente a Cancún. O sea, estaba aterrada, se los prometo, estaba aterrada de vivir en otro lugar en donde apenas estaba comenzando, pero además de dejar todo a lo que estaba acostumbrada, de dejar la comodidad, por así decirlo, de mi espacio, de mi casa, de dejar a mis amistades, de dejar a mis hijos, de dejar a alguien que estaba conociendo. El vivir en una situación constante de estrés, de ansiedad, de depresión, de insomnio, todo lo que te genera el miedo y todo por no querer afrontar, ¿no? Porque no te atreves a seguir, porque digo, y yo con todo y eso le seguía dando porque decía, en algún momento algo tiene que pasar diferente, tengo que ver algo en el camino, algo voy a descubrir algo y descubrir por qué estoy sintiendo esto, ¿no? ¿Qué es lo que me está llevando a estos estados tan terribles de ese insomnio que de verdad yo me despertaba en la madrugada y para esto me dormía como a la 1, 2 de la mañana y a las 3 o 4 yo ya estaba despierta y ya no podía dormir. Entonces empecé a darme cuenta que lo estaba generando eran miedos. Entonces ahora el pedo era descubrir cuáles eran esos miedos. ¿A qué le tienes miedo? ¿No? Entonces, para empezar, pues tienes que empezar a tomar conciencia. Empieza a tomar conciencia de cómo actúa el miedo. ¿Qué es lo que, qué es lo que lo está alimentando? ¿Qué es lo que está alimentando a que tú tengas esos estados de incomodidad, de ansiedad, depresión, insomnio? ¿Qué es lo que lo genera? Lo primero es que lo empieces a observar. ¿Por qué me dan? ¿Qué es lo que le estoy dando a mi mente todo el tiempo? ¿Qué es lo que le sigo generando? Porque eso es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que con qué estás alimentando a tu mente? Entonces, estoy leyendo porque ya lo había notado, ¿eh? Y voy para no, porque luego yo ya empiezo a hablar de otras cosas como en este momento y se me va la cabra. Entonces, ¿cómo gestionar el miedo? Cambiar tus pensamientos. Ya que lo descubriste, ya que identificaste qué es lo que está, por qué está llegando, ahora empieza a cambiar tus pensamientos. Les voy a dar unas claves que me encontré que me encantaron. Estas me encantaron porque hablaba acerca de cómo enfrentar el miedo e inseguridades. Punto número 1, lo que les decía ahorita, nómbralo. Nómbralo. Dale un nombre. Domínalo. Ya que lo tengas claro. A ver, esto me está dando o esta crisis de ansiedad, este miedo me está dando porque en el trabajo las cosas no están bien. Ok. ¿A qué le tengo miedo? A que me corran. Ok. ¿Qué vas a hacer? Punto número 1, relajarte. Porque si no te relajas no puedes pensar, no puedes reaccionar, no puedes hacer nada. Punto número 1, aprende a relajarte. Aprende a respirar. Cuando empieces a sentir esos ataques, aprende a respirar. Y te voy a pasar unos tips buenísimos que yo aprendí con mi querida Cris Willett, que ella nos decía que la respiración alotrópica ayuda a que los dos hemisferios del cerebro trabajen al mismo tiempo. Entonces es tapar un orificio de la nariz y respirar y luego inhalar y exhalar sin destapar el orificio de tu nariz. Y después te pasas al otro lado.
empieza a hacer las respiraciones para que tu cerebro empiece a oxigenarse. Y cuando empiece a oxigenarse, vas a empezar a sentir más tranquilidad poco a poco. Entonces, punto número 1, tienes que aprender a relajarte, a respirar. El punto número 2 es empieza a usar tu imaginación de una forma positiva. Cuando empieces a ver todos los escenarios catastróficos que hay delante de ti, cámbialos. Empieza a modificarlos. Utiliza en ese momento, utiliza toda tu imaginación. Utiliza todas las herramientas que tengas enfrente. Quizá lo que desearías, o cómo lo hiciste en algún momento, o cómo se resolvió en una película, o cómo viste que alguien te dijo que lo resolvió y tú empieza a visualizarte que lo vas a empezar a resolver de esta forma. Si en este momento tú todavía no tienes claro cómo hacerlo, agárrate de los demás. Utiliza los ejemplos de otras personas, a lo mejor de una serie muy buena que te encantara, a lo mejor de una historia que te contó en algún momento alguien. Utilízalo y empieza a hacerlo tuyo. La imaginación es maravillosa. En el momento que empieces a darte cuenta que si tú con tu imaginación empiezas a generar otro diálogo mental, la mente se va a empezar a quietar, porque la mente no distingue entre si es bueno o es malo, únicamente está ahí, está recibiendo la información. Utiliza las herramientas que tengas al alcance para quietar tu mente. Vive fuera de tu zona de confort. Salte de esa situación que te tiene ahí. A veces, de verdad se los prometo, yo le decía, incluso hace minutos le decía a alguien que quiero mucho, que a mí, a pesar del miedo, con todo y miedo, voy. Me cuesta a veces, porque de verdad, pues somos seres humanos. Es como yo le decía a alguien también, soy un ser humano, también siento, también tengo pérdidas, también sufro, tengo dolor, pero dentro de esa maravilla que es las emociones, negarte a sentirlas es como negarte a vivir. En el momento que tú empiezas a hacer tuya todas las experiencias que vas viviendo y vas entendiendo que son necesarias para crecer, con todo y miedo dices, Ingesu, sí voy, y me voy a aventar, y me voy a atrever, porque hay una frase que me encanta de Facundo Cabral, y espero decirla bien, pero él en un libro que me encanta, en un audiolibro que se llama Levántate y anda, habla acerca del miedo, ¿no? Y dice que la vida es sencilla, el miedo la complica. El miedo la complica. ¿Por qué? Porque te da miedo a lo desconocido, lo que va a estar detrás de esa puerta que no sabes qué hay. Atravesarla, atreverte con todo y miedo a atravesar esa puerta es lo que te da la apertura para decir, lo logré, estoy aquí, estoy en Playa del Carmen, estoy en un lugar paradisiaco, precioso, me siento muy apapachada, muy arropada, pero independientemente de que me sintiera o no así, yo me atreví, me fui, crucé la barrera con todo el miedo. Y a pesar a lo mejor de que perdí a personas importantes en mi vida, porque todo el concepto cambió, porque la idea que tenía era diferente. Con todo y eso dije, pero estoy aquí. Y las personas que quieran estar van a estar. Y quien no quiera estar, porque muchas veces por miedo no queremos soltar. Por miedo no soltamos personas, cosas materiales. En el momento en que yo empecé a soltar absolutamente todo, fue cuando la vida me va guiando. No les voy a decir, ya ahorita estoy en un lecho de rosas, pero estoy muy cerca
de estar logrando absolutamente todo lo que siempre he deseado. Y digo muy cerca porque aún todavía el miedo a veces no deja que avances. Algo que tienes que tener bien claro es que siempre va a haber un pequeño indicio de estoy haciendo lo correcto. ¿Pero qué es lo correcto? ¿Cómo lo vas a saber? ¿En qué momento vas a saber si efectivamente es lo correcto o no? Pues atreviéndote a hacerlo. Yo platicaba una vez con un amigo y justamente eso me decía, ¿no? Un día que le dije, es que tengo miedo, ¿no? Y me dijo, ¿de qué tienes miedo? Y le dije, de ser rechazada, de, o sea, tengo todas las emociones aquí porque siento mucho amor, pero también siento miedo, pero también estoy emocionada de ver a una persona, pero también siento todo esto. Y entonces fue cuando me dijo, qué chingón que estés sintiendo todas esas emociones. Eso habla de que estás viva, de que te estás dando la oportunidad de sentirlas, disfrútalas, vívelas, siéntelas y avanza. Y entendí esa parte de cuando no rompes esa barrera del terror, te quedas siempre a pasitos de saber si pudiste lograr algo más o definitivamente ya cerrar un capítulo, un episodio en tu vida. Porque de verdad ha sido muy doloroso, pero con todo y miedo y con todo y el dolor decía yo, voy a avanzar porque sé que atravesando mi barrera del dolor ya no hay más. Atreviéndome a hacerlo ya no hay otra cosa. Vendrán nuevas cosas, pero respecto a este tema, se acabó el miedo. Hay una frase por ahí que me encanta donde decía, creo que la vi en TikTok, no me acuerdo muy bien, pero había una frase que hablaba justamente de eso, ¿no? Que decía, mi mayor temor era perderte y como sea te perdí, un miedo menos. Y les digo porque a mí me pasó mucho esta vez que fui a la Ciudad de México, enfrentarme a tantas cosas. Punto número uno era enfrentarme al tema de mi carro. No quería dejar mi carro, no quería vender mi carro. ¿Por qué? Porque tenía mucho apego a él. Tenía apego a lo que viví con ese carro, que fue mi carro durante muchísimos años, que era muy cómodo, pero además estúpidamente, y bueno, así lo vi porque era un tema material, o sea, era algo material, que tenía energía mía, sí, pero sentía, vean qué cosa, y me caché, y cuando me caché dije, wow, sentía como que le estaba fallando al carro, ¿saben? Era estúpido cuando me di cuenta lo que estaba agarrada. Sentía como si le estuviera, como si estuviera abandonando a mi carro, como si lo estuviera dejando. Y en ese momento dije, tengo que cortar con esto. Llegué, puse en su lugar a las personas que se pasaron de listas con ese tema, porque mi carro llevaba 5 meses en el taller mecánico y pues ni me ayudaba a venderlo, ni, bueno, eso es otro tema. Pero llegué, lo vendí, pagué mis deudas, pude comprarme el carro que tengo aquí en playa y empecé a darme cuenta de cómo no te atreves a soltar por miedo a cosas tan estúpidas. Y cuando lo hice, hasta me sentí liberada. Y lo mismo pasó con una relación que estaba viviendo en ese momento, aferrada a que funcionara, a que se diera, aferrada a que yo quería que fuera real. En el momento que me di cuenta y que dije, no es recíproco, duele, puta, sí duele mucho.
muchísimo. ¿Tengo miedo? Sí, sí tengo miedo, mucho miedo. ¿Miedo a qué? Quizá otra vez a sentirme vulnerable, quizá que, a sentirme derrotada, quizá que me vieran con otra visión. Cuando lo solté, cuando dije, fue hasta como respirar nuevamente, sentir ese alivio de decir, a fuerzas ni los zapatos. No, yo estoy leyéndote, Pamelita. Dice Pame, somos valientes aunque a veces no lo creamos. Justamente, Pame. Como dicen, el que no arriesga no gana. Es que si estamos en nuestra área de confort, seguiremos paralizados. Exacto. Cuando yo empecé a soltar todo eso, porque eran de verdad, eran temas que me traían, el tema de mis hijos, que yo decía, estoy haciendo bien o no, el irme ya a otro lugar tan lejos, la gente va a pensar que soy una mala mamá. Cuando llegué y los vi, cuando llegué y vi la forma en que me recibieron, cuando llegué y vi la forma en que ellos se comportaron conmigo, dije, esto es parte de, y cuando hablé con Vane y me dijo, le dije, pues de todos modos, no tengo mucho que hacer aquí ya, ustedes están haciendo su vida, ya ni me pelan, me dijo, a ver, para empezar, tú nos educaste. Tú hiciste estos hijos, que somos así, que somos a lo mejor independientes, que hacemos, dije, sí, y eso me da mucho gusto, de verdad, siento bien chingón porque efectivamente no necesitan una mamá que esté ahí todo el tiempo, son independientes, están aprendiendo de sus errores, están afrontando sus propios miedos. Yo tengo que hacer lo mismo. ¿Soltar duele? Sí, duele mucho. ¿Existe miedo? Muchísimo miedo. Dejar todo lo que toda tu vida creíste que era parte de ti, sí, en el alma. Pero si no te das la oportunidad de atreverte, de hacerlo, de enfrentarte a ti mismo, siempre te vas a estar paralizando. Siempre va a haber algo que no te permita seguir y crecer. El miedo al dolor. Yo platicaba con alguien y le decía, es que el dolor es necesario para crecer, sí. Sí. Tú decides si le das el poder de estarte martirizando todo el tiempo. Que duela, pues sí, lo necesitas para crecer. Es como cuando tienes una herida. Una herida te va a estar lastimando, va a estar ahí, pero cuando sane, lo único que te va a quedar es el recuerdo de que dolió muchísimo y no vas a querer regresar a estar así otra vez. Para eso sirve, para eso sirve el dolor, para eso sirve el miedo, para no regresar a donde ya has estado muy mal, no para que te quedes ahí. ¿Cómo utilizas tú ese miedo? ¿Cómo utilizas el dolor? Cuando le pones nombre, ¿para qué se lo pones? ¿Con qué finalidad lo haces? ¿Para crecer o para decir, no, 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 eso duele y eso da mucho miedo? Yo lo he utilizado para crecer. Y ahí te van algunas de los miedos más comunes que tenemos, porque aparte nos sentimos como muy especiales, ¿sabes? Sí somos especiales, pero de otra forma. Pero creemos que somos los únicos en el mundo que sufren de eso. ¿No? Ay, si nadie sufre como yo de amor. Nadie sufre como yo porque no lo comprenden. Nadie sufre como yo porque no confían en mí. Nadie sufre como yo porque la gente tiene una idea equivocada de quién soy. ¡Que te valga madre! Yo así lo veo.
Yo así lo veo. Y cuando empecé a entender que a la gente jamás le vas a dar gusto, que entre más te conozcas a ti mismo o a ti misma, entre más sepas quién eres, más fácil va a ser salir adelante y con todo y miedo a aventarte. Uno de esos miedos de verdad súper, súper arraigados que tenemos en la educación, en la cultura, es el miedo a fracasar. Nos enseñaron que las personas que fracasan son personas que no tienen un futuro o que están limitados a ser alguien en la vida. Esa es otra anécdota que les voy a contar, porque eso aparte me causó mucho conflicto durante muchísimos años, ¿no? El hecho de no haber estudiado una carrera eh, académica, mucho tiempo me hizo pensar que no era alguien que tenía un valor, porque en la educación más bien en la sociedad, te enseñan que entre más títulos tienes, que entre más reconocimientos, que entre más hayas estudiado, eres una persona que tiene mucha valía. Y mucho tiempo sí lo creí. Mucho tiempo pensé que el hecho de que yo no hubiera estudiado una carrera académica no era nadie en la vida. Y fue doloroso hace mucho, porque te vas conformando con todo lo que llega a tu vida, nomás para no quedarte, ¿no? Desde amistades, desde parejas, trabajos, la forma en que la gente te mira y regularmente vas por la vida diciendo a la gente que sí, no hay problema, no, no pasa nada. Oye, pues es que voy a hacer esto y ahí aguántame, ahora que pueda. Ah, sí, aquí estoy yo, ya sabes, por miedo a que la gente se vaya, porque no te sientes valioso, ¿no? O yo ponía el ejemplo de mi carro, ¿no? O sea, 5 meses mi carro y yo, porfa, tengo que resolverlo porque necesito dinero, porque tengo que comprar otro carro, sí, luego, no, es que no hay, no, es que me fui de vacaciones, y yo decía, pues sí, pero ¿y yo? ¿No? O en las relaciones, permitir infidelidades. ¿Por qué? Porque sientes que no eres valioso, que si esa persona no se queda, nunca va a haber otra. Pues mejor que no haya. Si todo el tiempo te vas a sentir que eres caca, pues mejor que no haya. Entonces, el miedo a fracasar es algo que nos han inculcado desde ahí. Si no estudias, no vas a ser nadie en la vida. Quítate esa idea. Ya eres alguien en la vida. Por algo estás aquí. Por algo la energía, Dios, la vida, como le quieras llamar, te dejó aquí y sigues respirando después de una pandemia o de mil cosas que has pasado. La vida es esto. El miedo a los errores, estarte equivocando. Equivócate. ¿Cómo fregados vas a aprender si no te equivocas? ¿O tú crees que en la vida nadie se ha equivocado? ¿Tú crees o sea, que Einstein o que Tomás Alva Edison o que cualquier persona que haya hecho algo chingón e importante en la vida que nos dejó un legado, nunca se equivocaron? Todos nos equivocamos. Aprender de eso sí es otra cosa. No está mal equivocarte. El problema es seguir equivocándote todo el tiempo con el mismo tema. Uno bien importante es miedo a ser pobre. Nos enseñaron también que si no tienes un estatus, no eres nadie. O en mi caso, la cultura, la educación y todo, que la gente rica no son buenas personas. Y relacionarte con gente que tenga más dinero que tú era casi como
vas a sufrir, ¿no? Porque por ahí hay incluso una película que dice nosotros los pobres y ustedes los ricos, y te quedas con esa cultura de que toda la gente que es mejor ser pobre, pero tienes miedo a ser pobre. La contradicción, porque tienes miedo a ser pobre, pero tampoco haces nada. O vives feliz siendo pobre o deja de preocuparte porque no eres rico, porque está padre también. Hay personas que de verdad, yo conozco gente que de verdad, o sea, no tienen y son muy felices con sus vidas. Miedo al rechazo y no ser respetado o querido, que era parte de lo que les dije hace rato, cuando empiezas a sentirte que ese rechazo, y si me rechaza, pues ¿qué? O sea, pues la vida es así, no toda la gente se va a quedar, no toda la gente quiere estar, no pueden estar o no quieren estar, está bien. ¿Para qué quieres personas en tu vida que no quieren estar? ¿No? Miedo a no ser merecedor del crecimiento o algo mejor, que era lo que yo les decía, ¿no? O sea, tienes miedo a no ser. Cuando el punto es, empieza a conocerte a ti. Cuando empiezas a conocerte a ti mismo, empiezas a ser. Y entonces ya eres, pero empiezas a ser en conciencia. Empiezas a ser una persona consciente de lo que decide, de lo que hace, de que si le va bien o le va mal, con las consecuencias de sus actos, de su forma de pensar. Empiezas a ser en conciencia. Y la verdad es que eso está muy, muy padre. Yo sí te podría decir que en mi vida he tenido que crecer mucho, muchísimo. Yo ni siquiera me veía en algún momento como ahora me veo, viviendo en Playa del Carmen, disfrutando tantas cosas, disfrutando de mí, conociéndome. O sea, había momentos en donde yo me sentía que no era una persona responsable, y ahora me doy cuenta y digo, soy una persona totalmente responsable. O sea, para bien o para mal, dice alguien a quien quiero muchísimo, eh, aprendí a ser responsable de una familia, para bien o para mal, 4 hijos que ahí siguen vivos que, y que han aprendido o no, o que estamos en el crecimiento juntos o lo que sea, pero aquí estamos avanzando y yo me siento muy orgullosa de haber sido una mamá que estuvo con mis limitaciones, con mis errores, con mis fracasos, con mis miedos, con mi dolor, pero estuvo. Y entonces empiezo a reconocer en mí esa mamá que sí estuvo, no la mamá perfecta que a lo mejor ellos en algún momento hubieran pensado que deseaban tener. Esta es la mamá que les tocó y los ama y lo hizo con mucho amor. Se equivocó, sí, mucho, muchísimo, pero sí fui responsable con mis limitaciones en ese momento, por mi educación, por lo que sea, pero estuve. Entonces empecé a amar más esa parte de mí, a decir, sí, la cagué un chingo, sí, 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 la neta sí, pero nunca fue con la intención de lastimarlos. Que ahora ya me doy cuenta, ok, que ahora observo lo que sí, lo que no, o en la medida de lo posible empiezo a darme más cuenta de las cosas y digo, ok, ok, ¿qué aprendí con esto? Pues ya por ahí no me voy, ¿no? Uno bien, bien importante es el miedo a ser incomprendido. Ese me dolió mucho hace poco, porque yo conozco una persona que es, de verdad, es una persona maravillosa. Lo poco mucho que le conocí,
me di cuenta que era un ser bueno, que era un ser noble, que era un ser amoroso, que tiene mucho miedo, mucha culpa, sí, pero que es un ser que siempre está buscando cómo ayuda a otros. Y por un error que la gente comete, te trata o te ve, dicen por ahí, el hecho de que mates un perro no te hace mataperros. Y pues esta persona, él dice, yo, a mí no me consta porque yo no le conocí en esos momentos, pero él dice que esta persona dice que tiene, que hizo cosas de las que no se sentía pues orgullosa. Y entonces en ese momento el hecho de pensar cómo te vean los demás, el hecho de que otras personas piensen de ti lo que quieran pensar por cómo te comportaste en algún momento, no te hace esta persona. Y nunca le vas a dar gusto a los demás, jamás en la vida le vas a dar gusto a los demás, porque la gente tiene su idea de acuerdo a su educación, sus traumas, sus limitaciones, sus miedos, sus dolores, todo tiene una forma de ver la vida. No pueden romper fácilmente esos paradigmas porque es con lo que crecieron. ¿Por qué te preocupa a ti lo que piense alguien que no te conoce en esencia? ¿Realmente es importante que alguien esté de acuerdo en cómo eres o no? Y sobre todo alguien con quien ni convives, alguien a quien le da igual tu vida o a ti te da igual su vida. Cuando empieces a aceptarte a ti desde la raíz, desde tu interior, es que no quiero repetir muchas palabras, pero la más acertada es cuando empiezas a aceptar al ser que eres con todos esos errores. Qué chingón que te equivocas. Ya quiero ver quién no se ha equivocado en esta vida. Ya quiero ver quién no. De hecho, Jesús lo dijo, ¿no? Que tiene la primera piedra el que jamás se haya equivocado, el que no haya pecado de cualquier tipo de pecado, de pensamiento, de palabra, de obra, de visión. Todos nos hemos equivocado. Todos hemos pecado en algún momento en la vida. ¿Por qué te tienes que sentir mal porque alguien no te vea como tú quisieras que te vieran? Yo creo que principalmente te tienes que empezar a perdonar a ti mismo. Yo eso es lo que entendí. Yo me tengo que perdonar a mí de todo lo que hice y de lo que no hice. Y con base en eso, entonces sí, esto soy yo. Esto soy yo. No hay más. ¿Me aceptas o no me aceptas? ¿No me aceptas? Ok, gracias. Gracias por lo vivido, gracias por lo aprendido. Chao. ¿Me aceptas? Así soy. ¿Tengo que cambiar cosas? Claro. ¿No te gustan unas? Pues las dialogamos. Pero quedarte en el miedo todo el tiempo por no atreverte incluso a reconocerte como eres y decir, esto soy yo, con todos mis errores, esto soy yo. Y ahí les va la última, porque de verdad esta fue para mí muy importante cuando yo me empecé a dar cuenta de la edad. Me aterraba cumplir años, me aterraba. O sea, yo soy de las clásicas que ama cumplir años, pero me aterraba cumplirlos porque cada vez me avejentaba, cada vez me hacía más vieja. Y entonces descubrí por qué me da tanto miedo cumplir años o por qué me da miedo envejecer. Ay, creo que me brinqué. Sorry, para mí, ya nos vamos. Mándame un mensajito. Es que a mí se me va la guaguara plática y plática, pero no había visto los mensajitos. Perdón. Rápido.
¿Por qué me daba miedo envejecer? Eso es lo último, porque ya el programa ya se está terminando. Porque no había vivido. Porque no había vivido lo suficiente. Porque tenía mucho miedo a morirme sin haber disfrutado, sin haber vivido mi vida, sin haber aprendido, sin haber compartido, sin haber hecho muchas cosas que quería hacer en mi vida. Y cuando empecé a entender que la vida es esto, que he aprendido mucho, que he conocido gente maravillosa, que ha avanzado y que estoy creciendo, ya no me da miedo morir. Ya no me da miedo envejecer. Procuro verme todavía porque me gusta, pero ya no me da miedo. Porque entiendo que hoy estoy viviendo mi aquí y ahora, estoy disfrutando mi aquí y ahora, me estoy aprendiendo a amar cada día más. Y parte de esta evolución, parte de este crecimiento es aceptar que todo tiene un ciclo, que todo en algún momento se va a acabar, que lo único permanente es la impermanencia y que yo sigo avanzando y creciendo, pero que en algún momento dejaré de ser guapa, dejaré de ser hermosa exteriormente, pero si sigo nutriendo mi corazón, si sigo nutriendo mis emociones, si sigo nutriendo a mi ser, eso es lo que va a prevalecer. Y no lo digo nada más como un cliché. Gracias por haber estado aquí. Gracias por acompañarme en este cumpleaños que para mí es una bendición. Me siento muy, muy honrada de formar parte de ¿Qué Onda Web? Y tenerlos a todos ustedes en mi vida. Les mando muchos besos, muchos abrazos, apapachos y nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bye, bye. Llegamos al final de nuestro programa, pero recuerda que nos vemos el próximo martes de 3 a 4 para seguir haciendo tu match con Marisa. ¿Por dónde más? ¿Por qué onda web? Bye bye. Por amores como tú. Nada más ardiente como el fuego de tu piel, nada más completo que una entrega de los dos, y nada más